Aquí tenemos el primer ejercicio sobre la tarea, actividad número 1, y vamos a explicar cómo tenían que haber resuelto tanto la actividad 1 como la actividad número 2. El ejercicio dice, exprese la fuerza F en componentes polares, vectores unitarios, geográficas y su representación en el plano cartesiano. De esta gráfica vemos una fuerza cuyas componentes angulares son menos 300 en el eje X, menos 100 para el eje Y. Vamos a ver esa fuerza. Y por las componentes que vemos acá, el cuadrado es menos 200, menos 300, hasta aquí sería la componente en el eje X, y la componente en el eje Y hacia abajo, menos 100. Por lo tanto, este sería el punto final o el extremo del vector. Y el origen es el punto inicial del vector, el origen de coordenadas. Trazamos o unimos esos dos puntos para trazar el vector. Tenemos el vector fuerza con su representación gráfica. Hemos resuelto esta parte. ¿Sí? Hemos resuelto esta parte. Representación en el plano cartesiano de la fuerza. Vamos ahora a encontrar las componentes polares, el vector en componentes de vectores unitarios y en componentes geográficas. Para ello necesitamos el módulo o magnitud del vector. Necesitamos conocer cuál es el módulo, cuál es la magnitud de este vector. Para ello utilizamos teorema de Pitágoras. Fuerza es igual a la raíz cuadrada de componente en X, que es menos 300 al cuadrado, más componente en Y, que es menos 100 al cuadrado. Resolviendo esto, le va a salir en la calculadora 316,2 newtons. Este es el módulo o magnitud del vector fuerza. A continuación, vamos a hallar la dirección o el ángulo del vector fuerza. Nos vamos a ayudar de la gráfica. Ya tenemos el vector en el tercer cuadrante, cuyas componentes son menos 300, menos 100. Y este es el ángulo beta, lo vamos a llamar ángulo beta, el ángulo que necesito saber qué medida tiene. Y es un ángulo que pasa de 180, es decir, ¿sí? Como el vector está en el tercer cuadrante, ese ángulo que nos va a salir va a pasar de 180 grados. Eso tenemos que tener en cuenta. Para poder sacar este ángulo beta necesito este ángulo teta. Necesito el ángulo teta o ángulo tita. ¿Ya? Y para las componentes geográficas necesito en cambio este ángulo, que le he llamado ángulo alfa. ¿Sí? El ángulo de color lila. Estos tres ángulos necesito sacar, calcular, para poder representar este vector en componentes polares, en componentes geográficas. Para ello, entonces, vamos a calcular el ángulo tita, este ángulo de color verde. Para ello ocupo la tangente. Teta o tita es igual a tangente a la menos 1 de la componente en Y de este vector, que es menos 100, sobre la componente en X, que es menos 300. Primer paso. Segundo paso, aquí puedo simplificar los ceros con los ceros, ley de signos, menos para menos se hace más, y queda que la tangente, que teta es igual a la tangente a la menos 1 de 1/3. Esto en la calculadora le va a salir 18,4 grados. Ese es el valor del ángulo de color verde. Pero yo no necesito este ángulo, ¿sí? Lo que necesito es el ángulo beta, pero me ayuda este ángulo teta a encontrar ese ángulo beta. Para ello, entonces, beta es igual a 180 más 18,4, ¿verdad? Porque hasta aquí sería 180. Y más esta parte que necesito, que es el ángulo de color verde, esta partecita, 18,4. Sumado esos dos ángulos, y ya tengo el valor del ángulo beta, 198,4.
Ahora vamos a encontrar el ángulo alfa, este ángulo lila, el ángulo alfa. Para ello, 90 menos 18.4. Y encontraría este ángulo lila. ¿Cuánto sale? 71,6 grados. Con estos ángulos encontrados, entonces ya puedo representar en sus diferentes componentes al vector. Por ejemplo, en componentes polares, la fuerza F es igual a módulo 316,2 con un ángulo de 198.4, este ángulo beta. En componentes de vectores unitarios, son simplemente a las componentes del vector, componentes rectangulares, aumento la I y la J, ¿sí? Menos 100I, perdón, menos 300I, menos 100J, newtons. Y ya está en vectores unitarios la fuerza F, ¿sí? Ya no va con punto y coma, como se les ha dicho. En componentes geográficas, el mismo vector en componentes geográficas, ahí utilizo este ángulo lila, este ángulo alfa. El módulo 316,2 es el mismo módulo de las componentes polares, ¿sí? Pero lo que cambia es el ángulo. Ahora es sur 71,6 grados oeste. Claro, del sur se va hacia el oeste. Recuerde que esto es sur, acá este, oeste. Entonces del sur se traslada hacia el oeste el ángulo. Pasamos ahora, permítanme borrar esto. Pasamos al ejercicio 2. Aquí nos piden, asimismo, que representemos los tres vectores de las tres fuerzas, la representación de las tres fuerzas en un solo plano cartesiano, ¿sí? Nos dan las componentes rectangulares. La fuerza F1 está en el primer cuadrante de esta fuerza que ejerce el brazo F1, ¿no? Brazo derecho, si lo vemos desde aquí. Brazo derecho, brazo izquierdo. Entonces, F1, primer cuadrante, F2, segundo cuadrante. Y el peso, a cada lado hay 2000 newtons de peso. Entonces, por lo tanto, las componentes rectangulares del peso va a ser 0 para el eje X menos 4000 newtons para el eje de las Y. Estas son las componentes rectangulares del peso. 0 en la X menos 4000 en la Y. El peso siempre se grafica en el eje vertical, verticalmente, ¿no? Hacia abajo, con la dirección hacia abajo. Vamos a la representación gráfica de las fuerzas. Aquí tenemos una escala. Para poder graficar esto necesito una escala en el plano cartesiano. Entonces, 1 centímetro va a representar 1000 newtons. Con ello ya puedo graficar entonces la fuerza F1. 2000 en el eje X, 2000 en el eje Y. Entonces, 1000 en el eje X, 2000 hasta aquí. Y hacia arriba, 1000, 2000. Para poder graficar la fuerza F1. La fuerza F2, componentes menos 2000 en el eje X, 2000 en el eje Y. En el eje X me desplazo para la izquierda, menos 1000 hasta aquí, menos 2000 hasta acá, y 2000 hacia arriba. Entonces me voy hacia arriba 1 centímetro, 2 centímetros. Unimos estos dos puntos y ya tengo la fuerza F2. Y por último el peso, 0 menos 4000. Entonces, menos 1000, 0. Es decir, no me voy ni para la derecha ni para la izquierda. Me quedo en el 0. ¿Sí? 0 para la X. Pero en la Y dice menos 4000. Entonces tengo que irme hacia abajo. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Hasta aquí sería los 4000 negativo. ¿Ya? Este es el vector peso. Y esta es la representación gráfica de las fuerzas que me están pidiendo aquí. Como ejercicio. Pasemos ahora a encontrar las componentes. Para ello, vamos con la dirección de las fuerzas. Aquí nos toca trabajar una por una. En el plano cartesiano tenemos la fuerza F1 de componentes 2000 en el eje X, 2000 en el eje Y. Aquí tenemos la gráfica, sale en el primer cuadrante la fuerza F1. Y necesito este ángulo beta 1, el llamado ángulo beta 1, este ángulo. Necesito saber
¿Cuánto mide este ángulo para poder sacar las componentes polares? ¿Ya? Para ello vamos a calcular también el ángulo alfa 1. Este ángulo de acá necesito saber para las componentes geográficas, en cambio, de este vector F1. Vamos entonces con el módulo primero. ¿Cómo encuentro el módulo de esta fuerza F1? Teorema de Pitágoras. F1 es igual a la raíz cuadrada de 2000 al cuadrado más 2000 al cuadrado. Esto en la calculadora le da un valor de 2828.4 newtons. Ese es el módulo de la fuerza F1. El ángulo beta 1, este ángulo, ¿sí? Es un ángulo que va a estar en menos de 90 grados. Nos va a salir un ángulo menos de 90 grados. Para ello utilizo la tangente, siempre la tangente. Tangente a la menos 1 de componente en Y sobre componente en X de la fuerza F1. Está componente en X, componente en Y. Primero siempre va la componente en Y en el numerador y en el denominador va la componente en X. 2000 sobre 2000. Aquí puedo simplificar y quedaría 1. Por lo tanto, beta sub 1 es igual a tangente a la menos 1 de 1. Eso en la calculadora le va a salir 45 grados. ¿Sí? Este ángulo beta 1 mide 45 grados. Es decir, el vector estaría en la mitad del primer cuadrante. ¿Sí? En la mitad. ¿Por qué está en la mitad? Porque las componentes son iguales, mire. Iguales, ¿no? 2000, 2000. Ahora, calculamos el ángulo alfa 1. Este ángulo alfa 1, ¿cómo le puedo calcular? Fácil. A 90 grados, que es el primer cuadrante, mide 90 grados, le resto el ángulo beta 1, que es de 45. Alfa 1 entonces me va a dar 45 grados. ¿Estamos? Con esto ya puedo sacar las componentes del vector F1. Vamos con las componentes polares. Aquí tenemos módulo y dirección de la fuerza F1. Ahí utilizo este ángulo beta 1. ¿De acuerdo? Vectores de componentes unitarios. Lo que hago es simplemente aumentar la I y aumentar la J a las componentes rectangulares que me dieron como dato. 2000I más 2000J, newtons, porque es vector fuerza. Nada más. Y las componentes geográficas de la fuerza F1, el módulo es el mismo de acá, 2828.4 newtons, pero lo que cambia es el ángulo. Ahora, este ángulo de aquí, como es el ángulo alfa 1, 45 grados, entonces no se pone. En los libros no le ponen en norte 45 grados este, solo le ponen noreste, ¿sí? Siempre que ustedes vean noreste, quiere decir que va desde el norte, ¿sí? Desde el norte hacia el este, ¿sí? Este ángulo es de 45 grados. Cuando usted ve así, noreste. Pasamos. Eso sería todo para el vector F1, ¿sí? Vamos ahora con el vector F2. Graficamos en el plano cartesiano solo el vector F2, cuyas componentes son negativa en el eje X, positiva en el eje Y. Aquí está, menos 2000 para el eje X, 2000 para el eje Y. Este vector está en la mitad del segundo cuadrante. Este ángulo beta sub 2, de color azul, necesito calcular este ángulo, ¿ya? Pero para poder calcular el ángulo beta necesito sacar primero el ángulo de color verde, el ángulo teta, o tita, ¿sí? Y también necesitaré este ángulo lila, que es el ángulo alfa, para las componentes geográficas del vector F2. Estos tres ángulos entonces necesito. ¿Por cuál tengo que empezar? Por el de color verde. Me toca empezar por el de color verde, porque no puedo calcular ni el ángulo beta 2, sino el ángulo tita primero. Entonces vamos a ello. El módulo, si queremos calcular primero el módulo de esta fuerza F2, teorema de Pitágoras, aquí tenemos menos 2000 al cuadrado más 2000 al cuadrado, y resolviendo esto en la calculadora, nos sale lo mismo, ¿sí? Lo mismo que el vector F1, 2828.4.
Vamos con el ángulo teta, tangente a la menos 1 de componente en y sobre componente en x. Componente en y sobre componente x. Aquí el signo está fallando, porque aquí sería más arriba y menos abajo. ¿Sí? La componente en y es esta, positiva, y la componente en x es negativa. ¿Sí? Aquí no le he cambiado el signo. Entonces va a quedar, simplificando, 2000 arriba, 2000 abajo, va a quedar 1, pero por la ley de signos va a quedar menos 1. Va a quedar así. Theta o teta es igual a tangente a la menos 1 de menos 1, ¿sí? Y esto en la calculadora le va a salir un ángulo de menos 45 grados. ¿Qué significa este ángulo negativo? Ya se les ha explicado. Este ángulo negativo indica que este ángulo va en sentido horario, ¿sí? En sentido horario. Entonces el ángulo simplemente me está diciendo que el ángulo está en sentido horario. Y es este ángulo de aquí, sentido horario, ¿sí? Nada más, eso me indica el signo. Ahora sí ya puedo calcular el ángulo beta 2, ¿sí? Beta sub 2. ¿Cómo? ¿Cómo calculamos ese ángulo? Si todo esto, ¿sí? Una media vuelta vale 180, a ese ángulo de 180 yo le puedo restar este ángulo de color verde y ya obtengo el que necesito, ¿sí? Por lógica, ¿verdad? Recuerde que todo este ángulo es de 180, media vuelta completa. Pero yo quiero solo hasta aquí. Entonces resto el de acá, ¿sí? Por resta de ángulos. Entonces sacamos el valor. Beta sobre 2 es igual a 180 menos 45. ¿Cuánto sale? 135. Este es el ángulo que voy a utilizar para representar la fuerza F2 en componentes polares. Y por último, el ángulo alfa 2, ángulo de color lila, asimismo. ¿Cómo le saco? Este cuadrante, todo el segundo cuadrante, miren, 90 grados. Le resto el 45, es decir, este ángulo de color verde, para obtener el ángulo lila, ¿verdad? 90 menos 45. ¿Cuánto sale? 45. ¿Ya? Entonces, estos ángulos me van a servir para polares y para geográficas. ¿Ya? Vamos entonces a las componentes del vector. En polares, tenemos aquí 135, es el ángulo del vector F2, con un módulo de 2828.4. Vectores unitarios, lo que hago es simplemente a estas componentes de la fuerza F2, aumentarle la I y el vector J, vector I, vector J. Y las componentes geográficas, el mismo módulo, pero del norte al oeste, claro. Si analizamos, vendría aquí norte, ¿verdad? Este a la derecha, oeste a la izquierda. Entonces, este vector va del norte hacia el oeste, el ángulo del vector. El vector F2, norte-oeste, ¿sí? Noroeste. Como es 45 grados, entonces no se pone el ángulo aquí, en la mitad del norte y del oeste, no se pone 45. Los libros se dejan así. Significa 45 grados del norte al oeste. Tomar en cuenta eso. Avancemos. Vamos por último con el vector peso. El peso, en cambio, sabemos que las componentes rectangulares de 0 en el eje X menos 4000 newtons en el eje Y. Y si representamos este vector en el plano cartesiano, va a salir en el eje de las Y, en el eje de las Y negativa. Menos, aquí sería 1 centímetro, representa 1000 newtons, menos 1000, menos 2000, menos 3000, hasta aquí, menos 4000, ¿sí? Y estas son las componentes del vector, componentes rectangulares, del vector peso. Y aquí necesito este ángulo, le vamos a llamar ángulo beta, este ángulo de color azul. Necesito yo hasta aquí, ¿sí? Y usted dirá, pero aquí no necesito aplicar la tangente. No, no es necesario que aplique la tangente, pero si usted quiere lo podría hacer. Y le va a salir el ángulo de 270 grados, ¿no?
Entonces aquí lo que tienen que hacer ustedes simplemente, hasta aquí 90, 90, 180 y 90 más 270 grados. Ese es el valor del ángulo beta, sin hacer cálculos, simplemente guiándonos en el gráfico. Este vector peso tiene un ángulo de 270 grados, el ángulo beta. Y el módulo del vector también simplemente aquí se utiliza esto, las componentes, y les eleva al cuadrado, 0 al cuadrado más, entre paréntesis, menos 4000 al cuadrado por el teorema de Pitágoras, le va a salir 4000 positivo. ¿Sí? El módulo del vector peso. El módulo siempre es positivo, nunca va a ser negativo el módulo, porque el módulo es la distancia que hay desde el origen del vector hasta el extremo del vector. Es el módulo, la distancia que hay entre el origen y el extremo de ese vector. Componentes del vector, entonces, polares. Módulo 4000 con un ángulo de 270 grados. Vectores unitarios, menos 4000J, como aquí es 0 en el eje X, es decir, solamente hay componente para el eje Y, menos 4000J. Geográficas, módulo 4000, pero el ángulo es al sur, ¿sí? Con dirección al sur, ¿ya? Para las componentes geográficas. Pasamos ahora por último a la actividad número 2. Aquí tenemos 3 casos, ¿sí? Nos piden que realicemos la composición, es decir, la fuerza resultante, que hallemos, que calculemos la fuerza resultante. Para el caso 1, caso 2 y caso 3, ¿sí? Para el caso 1, los datos, saquemos datos del caso 1. Tenemos una fuerza F1 que realiza la señora, ¿sí? Con componentes. ¿Cuáles son las componentes? Según la gráfica, este vector azul es de 4 newtons. Entonces, 4 en el eje X, 0 en el eje Y. Esas son las componentes rectangulares de esa fuerza F1. De la fuerza F2 que realiza aquí el señor, aquí está el módulo, ¿no? Nos están dando los módulos de las fuerzas, pero debemos sacar en componentes rectangulares. La fuerza F2 en cambio en componente rectangular sería 3 para el eje X, 0 para el eje Y. Esos son los datos. La incógnita nos piden la fuerza resultante. Y por el método analítico, F1 sumamos con F2, componentes con componentes. 4 más 3, 7 y 0 más 0, 0. 7 para el eje X, 0 para el eje Y. Esa es la fuerza resultante para el caso 1, ¿sí? Las componentes rectangulares de la fuerza resultante. Por el método gráfico, voy a empezar con la fuerza F1. Está graficada la fuerza F1. Como es de 4 centímetros para el eje X, perdón, 4 newtons para el eje X y 0 para el eje Y, entonces 4 centímetros, ¿no? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 y 4. 4 newtons. Cada centímetro representa 1 newton. Y trazo el vector F1 o grafico el vector F1. ¿Sí? Aquí le echo un poquito más arriba del eje X, pero usted le podría hacer más pegadito al eje X. ¿Sí? Ahora el F2. El F2, en cambio, a continuación del F1, me tocaría graficar al F2. Asimismo, ¿cuáles son las componentes? 3 en el eje X, 0 en el eje Y. Entonces vamos, 1, 2 y 3 hasta aquí. Y 0 en el eje Y, es decir, no me voy ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahí se termina el vector. Esa es la fuerza F2. Y para encontrar la fuerza resultante gráficamente, ¿qué dijimos? Unimos el origen del primer vector con el extremo del último vector. Y como aquí forman una línea recta, entonces este vector de color verde representaría la gráfica del vector fuerza resultante. Fuerza resultante, cuyas componentes son, vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para el eje X, 0 para el eje Y. Caso 1. El caso 2. Los datos aquí cambian. La fuerza F1 es la de color azul. Las componentes de esa fuerza es 4 para el eje X, 0 para el eje Y.
¿sí? Es una fuerza horizontal en el eje X. La fuerza que realiza el Señor, en cambio, está en sentido para la izquierda, está empujando hacia la izquierda, ¿sí? ¿Cuáles son las componentes de esta fuerza? Porque aquí me están dando es el módulo. El módulo del vector es de 3 newtons, pero las componentes rectangulares serían menos 3x. ¿Por qué? Porque está en el eje de las x este vector. 0 para el eje y. Incógnita, nos piden la fuerza resultante. Solución, F1, 4, 0, componentes rectangulares, F2 menos 3, 0. Sumamos las dos fuerzas, las de x con las de x, las y con las y. 4 menos 3, 1 y 0 más 0, 0. Esta es el vector fuerza en sus componentes rectangulares. En forma gráfica, la composición, pero en la forma gráfica. Voy a empezar haciendo con la fuerza F1. 4 en el eje X, 0 en el eje Y. Aquí está el vector azul, 4 newtons. Y desde el extremo de esta fuerza, grafico en cambio el menos 3, 0. Entonces va en sentido contrario. Para la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3. Y 0 para el eje Y. No me voy ni hacia arriba ni hacia abajo, me quedo ahí. Y por último, para encontrar la fuerza resultante, lo que tengo que hacer es unir el origen del primer vector con el extremo del segundo vector. Y aquí tenemos, este es el vector fuerza resultante, el vector de color verde. Y esta fuerza resultante tiene sus componentes rectangulares, 1 para el eje X y 0 para el eje Y. Componentes rectangulares de la fuerza resultante. Entonces, como conclusión podríamos decir que esta caja, ¿sí?, se mueve ¿para dónde? Para la derecha. ¿Por qué se mueve para la derecha? Porque la fuerza resultante de las dos, la fuerza resultante tiene sentido para la derecha. ¿Sí? Si nos preguntan, esta caja, ¿en qué sentido se mueve? Se mueve para la derecha, ¿no? Y esa fuerza resultante es de 1 para el eje X, 0 para el eje Y. Caso 3. Para el caso 3 es diferente que los dos anteriores porque ahí los datos cambian. Para la fuerza que aplica la señora, es una fuerza horizontal, el módulo es de 4 newtons, pero las componentes rectangulares de esta fuerza son 4, 0. Y la fuerza F2, en cambio, la fuerza que realiza el señor, está en el eje de las Y, ¿sí? En el eje de las Y, hacia arriba. Si le graficamos bien ese vector, estaría hacia arriba. ¿Qué componentes tiene? Según el módulo dice que es 3 newtons, pero las componentes de ese vector, ¿cuáles serían? 0 para el eje X y 3 para el eje Y. Estas serían las componentes. 0 para el eje X, 3 para el eje Y. ¿Sí? Recuerde que esto es newtons, ¿no? No le he puesto aquí. Es newtons y newtons. ¿Sí? Lo mismo en el ejercicio de los casos anteriores, no le había puesto newtons. La incógnita, ¿cuál es la incógnita? La fuerza resultante. Solución. La fuerza F1, 4, 0, la fuerza F2, 0, 3. La suma por el método analítico nos queda 4 para el eje X, 3 para el eje Y. Estas son las componentes rectangulares de la fuerza neta o fuerza resultante de este caso, ¿sí? 4, 3. ¿Ya? Veamos entonces por el método gráfico. Tiene que salirnos lo mismo, 4, 3. Para ello, graficamos, voy a empezar por la fuerza F1. ¿Sí? Por la fuerza F1. 4 en el eje X, 0 en el eje Y. Aquí tenemos. Este es el vector 4, 0. ¿Sí? Estaría en el eje X positivo. Y a continuación de este vector, en cambio gráfico la fuerza F2. 0, 3, es decir, 0. No me voy ni para la izquierda ni para la derecha, sino que me voy hacia arriba. 1, 2, 3, hasta aquí. Y ahí trazo ese vector, ¿sí? Grafico ese vector. Una recta, ¿no? Con una saeta apuntando hacia arriba. Esta es la fuerza, esta, de 3 newtons, ¿no? La fuerza F2, que en componentes rectangulares es 0, 3. Y por último, para hallar la fuerza resultante,
unimos el origen del primer vector con el extremo del segundo vector, unimos esto, ¿sí? Trazamos una recta y tenemos la fuerza resultante o fuerza neta. ¿Sí? ¿Qué componentes tiene esta fuerza? Podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4 en el eje X y 1, 2, 3, 3 en el eje Y, o sea, 4, 3, lo que está aquí. Y lo que hicimos en forma analítica también nos sale en forma gráfica, sale lo mismo. 4, 3, la fuerza resultante o fuerza neta. Eso sería todo, estimados estudiantes. Espero que les haya servido o les sea de utilidad esta explicación.